La consecuencia del silencio es que la gente, ¿no? La sociedad piensa que no es un problema tan grave. No es solo que no se entienda, sino que se entiende mal, ¿no? Y se empieza a estigmatizar, es de cobarde, es de valiente. No vuelvas a decir que tu hermana se ha suicidado. Tu hermana ha muerto por suicidio, porque para ella fue, digamos, la salida de dejar de sufrir. La soledad es, si no es lo que más veo en las personas que entran al chat, es de lo que más. Ya verás que vas a encontrar la luz al final del túnel. Dejar de lado ese positivismo de esto va a pasar. Hasta el 80% de las personas que mueren por suicidio dieron alguna señal de malestar previo. Muchas veces no supimos verla, no nos atrevimos a escucharla o no supimos cómo acompañar. No tenemos ni idea de lo que hay que hacer cuando alguien nos habla de un suicidio. Es que esto es algo colectivo, no es individual. El silencio muchas veces es la mejor respuesta. Hay temas que duelen incluso antes de ser nombrados. El suicidio es uno de ellos. Vivimos en una sociedad que prefiere callarlo, esconderlo, ignorarlo, como si no hablar de ello fuera una forma de protegernos. Pero el silencio nunca protege, solo aísla. Hoy queremos romper ese silencio, hablar del suicidio con respeto, con humanidad y sin miedo, porque es una realidad que atraviesa a miles de personas cada año, a familias, a amigas, a quienes sobreviven y también a quienes en algún momento han sentido que no podían más. Un dato, solo en España en 2023 se registraron 4.227 suicidios según el Instituto Nacional de Estadística. Es la cifra más alta desde que se tienen registros y la primera causa de muerte externa muy por encima de los accidentes de tráfico. Este episodio es para todas ellas, para quienes han perdido, para quienes luchan, para quienes acompañan, para quienes necesitan, al fin y al cabo, saber que no están solas. Hoy nos acompañan en esta mesa 4 voces valientes y que tienen mucho que aportar al episodio de hoy. Empiezo por mi derecha, cuento con Lola Fernández Ochoa, bienvenida. Gracias. Hermana de Blanca Fernández Ochoa, has transformado tu experiencia de duelo en el compromiso de visibilizar y acompañar, de verdad. Además tienes una mirada preciosa, es un honor, mil gracias por venirte. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Continúo con Alba González, escritora y activista, cuya mirada poética y política nos ayuda a poner en palabras el dolor y el silencio. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué voz tan dulce tienes. Voy a decir que nuestras oyentes a lo mejor no lo saben, pero se parece mucho a alguien que tengo al otro extremo de la mesa, que es Lola Segura, voluntaria del Teléfono de la Esperanza y parte del equipo que atiende el chat para jóvenes con ideación suicida. Mil gracias por venirte. A vosotras. Y termino con Carmen Piqueras, psicóloga de nuestro equipo de Somos Estupendas, que nos vas a ayudar a entender, a sostener y a ofrecer pues, bueno, esas herramientas desde una mirada profesional. Mil gracias por venir. Encantada de estar aquí. Pues con esta mesa empezamos. Hablemos sin miedo, porque el suicidio existe y no hablar de él no lo hace desaparecer. Al contrario, lo vuelve más invisible, más estigmatizado. Algunos datos. Según la OMS, por cada persona que muere por suicidio, hay más de 20 que lo han intentado y muchas más que lo han pensado. El estigma sigue siendo una barrera enorme para pedir ayuda. Y este episodio no va del acto, sino también del sufrimiento, del dolor emocional, de la soledad, de la desesperanza y de la sensación de no ver la salida. Y también de lo que podemos hacer cuando alguien se siente así. Empiezo lanzando la pregunta que es evidente y es ¿por qué creéis que como sociedad nos cuesta tanto hablar del suicidio? ¿Empiezo yo, por ejemplo? Venga. Pues tú lo has dicho, Lola. ¿no? En la entradilla, ¿no? Que yo creo que el estigma y el tabú que hay sobre cualquier enfermedad mental. Han sido muchísimos años donde los periodistas no nos dejaban hablar del suicidio, donde la gente cuando tenía una persona en su familia con problemas mentales se les escondía, ¿no? Nunca se contaba. Y yo creo que gracias a programas como los vuestros, a que ya la sociedad está empezando a hablar un poquito más, empieza a quitarse un poquito el estigma, pero nos queda un camino tremendo. Sí. Está como la creencia todavía, ¿no?, de que contagia esto, que no se puede hablar, porque entonces todo el mundo va a querer hacerlo y de repente, ¿no?, va a venir una oleada de... Y realmente, o sea, esto es algo que
si se habla mal, sí que pasa, sí que hay un efecto por ahí, imitación, ¿no? Que hay que tener cuidado con ello. Y que es cierto que si se habla mal, ¿no? Desde una perspectiva más sensacionalista, más detallada, más desde el morbo, que esto también ocurre, ahí sí que hay algo que no hay que hacer, ¿no? Pero como que se ha quedado la sociedad un poco en así no, y entonces no, de ninguna manera, ¿no? Pero hay mucho más allá y es súper necesario, vamos a hablar. Yo creo que influye también mucho la respuesta, ¿no? Porque no se habla del suicidio. Yo creo que las personas que lo sufrimos, por la respuesta que tenemos al hablarlo, no sé, cuando yo voy a hablar del suicidio, me encuentro con el juicio y la invalidación, no hablo del suicidio, yo no digo que me quiero suicidar porque no voy a tener ni siquiera ayuda, incluso a veces es peor, ¿no? Entonces creo que influye muchísimo la respuesta que recibimos al hablar del suicidio, sobre todo cuando lo sufrimos. Sí, yo creo que culturalmente también lo que ha dicho Lola, el tema de la salud mental no se ha tenido en cuenta. Yo creo que en general la muerte no es como un tema agradable, no es el tema de conversación que sale en una comida familiar. Y si la muerte de por sí ya es algo tabú, que bueno, se habla más o menos, pero también en cierto modo es algo tabú, el suicidio, pensar que hay una persona sufriendo y demás, yo creo que genera a las personas esa como mirar a otro lado, ¿no? Claro, pero mira, yo quiero hacer un apunte a lo que ha dicho Alba, ¿no? Que los que padecéis algún problema, ¿no? Pues que no podéis hablar de un tema así. Es que cuando hablas de un tema así con alguien que no lo entiende o que no lo sufre, hablo en mi caso, ¿no? Yo he hablado muchas veces con mi hermana Blanca de ella, me hablaba del suicidio y yo se me pone los vellos de punta, ¿no? Porque es algo que no entiendes. Entonces, bueno, yo me imagino que a lo largo del programa lo hablaremos, ¿no? Pero para mí la clave de todo esto es que hay que pedir ayuda, no el que lo está pasando mal, que por supuesto, ¿no? Lo doy por hecho, es el entorno. El entorno, no tenemos ni idea de lo que hay que hacer cuando alguien nos habla de un suicidio. Precisamente porque no se habla. Y como no se habla, nadie te enseña cómo acompañar a alguien que lo sufre. Entonces, claro, o sea, le viene grande a todo el mundo. A todo el mundo. Es que es de verdad, mira, carne de gallina me pones. Para preparar este episodio, bueno, yo lo voy a contar a nuestras oyentes. Nos hemos preparado muchísimo. Es para mí, os lo he contado fuera de cámaras, que es el episodio más duro a nivel personal para mí de grabar. Y me gusta que surjan todas estas cuestiones porque vamos a hablar de cómo acompañar. Tenemos aquí a una psicóloga que nos va a intentar guiar y iluminar ese camino. Pero os quiero preguntar qué pasa, ¿no? Porque muchas veces este silencio surge del miedo, del desconocimiento, del no saber qué hacer, pero ¿qué pasa cuando se produce este silencio? Yo soy periodista y lo comentabas, Lola, los periodistas por defecto hasta hace unos años el mandato era claro, ¿no? De esto no se habla. ¿Qué consecuencias tiene el silencio absoluto que ahora se empieza a despejar, pero que sin embargo sigue siendo un estigma? Bueno, yo creo que al final genera en la persona una soledad muy grande, ¿no? El que no se estén hablando de cosas como esa lo estigmatiza por completo, invalida mucho a la persona, pero es lo que tú decías, que al final también influye en el entorno y en que no se sepa muy bien cómo abordarlo y se decida pues no hablar sobre ello. Cuando tú no hablas de algo, ese algo no existe, ¿no? Totalmente. Y es algo que existe. Entonces, como no hablamos de ello, la consecuencia del silencio es que la gente, ¿no? La sociedad piensa que no es un problema tan grave y que no tiene tanta importancia. Y eso genera un problema precisamente enorme para aquellos que lo sufren, que son muchísimos, aunque no se diga. Aquí es donde han surgido los famosos mitos, ¿no? del que al final es una realidad tan impactante y tan difícil y tan complicada que también no se habla, pero necesitamos entenderla a la vez, ¿no? Y entonces se han creado como una especie de creencias, ¿no? Pues si lo dice no lo va a hacer, o este tipo de cosas a las que la gente se agarra, ¿no? Por hacer más comprensible una realidad que no se entiende, como decías antes, Lola, y entonces también este es el daño que se está generando, ¿no? Que no es solo que no se entienda, sino que se entiende mal, ¿no? Y se empieza a estigmatizar, pues es de cobarde, es de valiente, es de, ¿no? Hay culpa, como no lo han visto venir sus familiares, ¿no? No se entiende y entonces se empiezan a asociar a cosas que todavía hacen que la persona se cierre más, ¿no? Y que sea más difícil. Bueno, yo hace ya muchos años, ¿no? Ya van a ser casi 6 años que Blanca murió por
¿no? Pero os puedo asegurar que los primeros años, los primeros meses, yo iba a hacer la compra y me paraban, pero un mogollón de gente. Cada día me paraban 3, 4 personas, iba por la calle y me reconocían, porque parece ser que me parezco, ¿no? Y todo el mundo me decía, yo tengo un hermano, yo tengo un tío, yo tengo mi padre, a mí se me ha fallecido mi madre. O sea, no sabéis la cantidad de gente. Y yo creo que una de las cosas buenas que está pasando con esto de que estamos empezando a contarlo es que los que mandan en este país, ¿no? Los que mandan en la sanidad, están empezando a poner más medios, porque hasta ahora era un estigma, estaba todo callado, lo que bien decía Alba, que si no hablas de un tema parece que no hay. Y yo creo que hablando de esto ya están empezando a poner muchas medidas, ya empiezan a poner más psicólogos, más, ¿no? Es verdad que falta, ¿no, Carmen? Muchísimo. Falta muchísimo, Pero es verdad que ya es algo que ya lo tienen sobre la mesa, ¿no? Los dirigentes, ¿no? Y creo que esto es importantísimo de empezar a hablar por esto. Fíjate, Carmen, comentabas antes que uno de los mitos es si lo dice no lo hará o no lo habla con la familia. Y Lola, tú a la vez comentabas que esto tú lo hablabas con tu hermana. ¿Cómo podemos combatir estos mitos cuando en esta misma mesa se están desmontando? ¿Qué hacemos para desmontar esa realidad que sigue anclada en el imaginario colectivo y que acabamos de ver no tiene ningún tipo de sentido? Yo, si queréis, os cuento un poco mi historia, o sea, la historia que he vivido, ¿no? Mi hermana lo intentó varias veces, tuvo varios intentos, pero es verdad que siempre me mandaba un mensaje. Somos 8 hermanos, éramos solo 2 mujeres, y Blanca siempre me mandaba un mensaje. Y eran mensajes de, ostras, pasa algo, ¿no? ¿Dónde está Blanca a correr? Y efectivamente la pillábamos a tiempo, ¿no? Pues que si las pastillas, un lavado de estómago, ingresada unos días. Es verdad que siempre tuvo en el último momento un momento de lucidez, ¿no? Quizás hasta que no lo hizo, claro. Hasta que ya lo hizo sin llamada. Entonces, eso yo creo que es una mentira, eso de que quien lo intenta es un toque de atención. A lo mejor sí, al principio es un toque de atención. Quizás porque la necesita, ¿no? Esa atención. Claro, pero que el que lo quiere hacer, lo hace. O sea, yo creo que eso hay que quitárselo a todos los oyentes de la cabeza, que si te avisa es que no tiene intención. No, tiene intención. Y que además precisamente cuando se habla de suicidio, ¿qué se dice? Pide ayuda. Pide ayuda, cuando tú te encuentras mal tienes que decirlo, y luego cuando lo dices, es que como lo has dicho, no estás sufriendo de verdad, no te quieres suicidar realmente. Bueno, a lo mejor no me quiero suicidar realmente, a lo mejor quiero acabar con el sufrimiento y es la única salida que encuentro, y eso no le quita valor a todo lo que está sucediendo, ¿no? Ni importancia. Entonces tenemos como esa visión de sí, tú si te encuentras mal tienes que pedir ayuda, pero luego cuando pides la ayuda es que no estás tan mal, ¿no? Tienes que llegar al límite, y al límite sin pedir ningún tipo de ayuda para que alguien te ayude. Incluso en esas a veces te encuentras con la barrera igual. Entonces hay que empezar a cambiar la visión para empezar, de quién se suicida, por qué se suicida, ¿no? Que parece que la gente se suicida porque sí, la gente que se suicida lo hace porque sufre, y realmente el morir no es lo que uno busca, ¿no? Busca terminar con lo que está sufriendo. Y luego además tenemos que empezar a incluir la visión de si tú pides ayuda cuando estás teniendo ideas suicidas, es porque la necesitas, no porque quieres llamar la atención, porque la necesitas. Es que, no sé, ¿no? Toda esta visión que está súper encapsulada en una burbuja de las cosas son blancas o negras, si te quieres suicidar y lo hace y punto, pero luego, ¿por qué no ha pedido ayuda? Y en el caso contrario, pides ayuda y el juicio y la invalidación, ¿no? Como que hasta que eso no cambie también, las personas que lo sufren se encuentran con una barrera muy grande que cuesta mucho, a la que cuesta mucho enfrentarse. Ya es difícil sufrir, es difícil enfrentarse a pedir esa ayuda. Y encima cuando lo haces, no encontrarte con todo eso, ya no tienes que lidiar solo con el sufrimiento, tienes que lidiar con todo lo que te están dando los demás, que muchas veces ni siquiera es positivo, ¿no? Claro. Mira, déjame que haga una reflexión. Yo hablo mucho, si queréis me cortáis en un momento dado, pero ahora que dice esto, Alba, es que me parece increíble, me encanta. Hace tiempo, pues bueno, en una entrevista o algo así, pues bueno, yo dije que mi hermana se había suicidado.
¿no? Que mi hermana murió hace tantos años que había suicidado. Y un psicólogo, que ahora somos muy amigos, que le pido muchas veces ayuda, me dijo: Lola, no vuelvas a decir que tu hermana se ha suicidado. Digo, es que es la verdad. Dice: no, tu hermana ha muerto por suicidio. Y dije: ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay de...? Y me dice: toda, porque lo que has dicho, una persona muere por suicidio es porque es la única salida que ve a dejar de sufrir. Dice, entonces me puso de ejemplo las Torres Gemelas, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando veías caer a la gente que se tiraba de 80 pisos? ¿Tú crees que esta gente se quería morir? No, se quería suicidar, no. Pero se tiraban porque querían dejar de sufrir, ¿no? Pues un suicidio es igual. Claro. Entonces, por eso siempre ahora digo que mi hermana murió por suicidio, porque para ella fue, digamos, la salida de dejar de sufrir, ¿no? Y a lo mejor la gente no lo entiende, pero para mí ha cambiado completamente. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mi hermana, bueno, falleció por suicidio, que creo que es un matiz pues muy importante, ¿no? A lo que dices, Alba. Sí, sí. Bueno, que creo que en cuanto a lo que nos falta, eso es parte de lo que nos falta, ¿no? Entender de qué va esto, ¿no? Porque tú escuchas de un familiar o de una persona: me quiero suicidar, y es como miedo, es susto, es no sé qué hacer, pero porque no entiendes lo que hay detrás de esto, ¿no? Entonces creo que parte de lo que necesitamos es saber traducir esto, ¿no? En estoy sufriendo muchísimo, no puedo más con este sufrimiento y siento que nunca se va a acabar. Probablemente si tuviésemos esta idea dentro de nosotros sería un poquito más fácil dentro de lo que es, ¿no? Entender lo que esa persona está necesitando, ¿no? Y poder ayudar de alguna manera. Y también es que esto es algo colectivo, no es individual. Entonces, tú a tu hermana, por ejemplo, en ese momento podías ayudarla estando, ¿no? Pero, ¿y si luego voy al sistema sanitario y no hay psicólogos y no hay psiquiatras, ¿no? Yo me he encontrado con situaciones con pacientes, ¿no? No hay camas en ninguna unidad de psiquiatría, en ningún hospital de Madrid en este momento. ¿Y qué hacemos con esto, no? Entonces, sí, podemos hacer individualmente cosas, pero es verdad que como sistema necesitamos también reforzar ciertas cosas, porque Claro. si no, es imposible. Porque se nos escapa de nuestro alcance y es normal. Es normal. O sea, también tenemos la idea de que para ayudar tenemos que entender y no hace falta. O sea, yo puedo acompañar a alguien sin tener ni idea de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, si yo no entiendo del suicidio, yo puedo acompañar a alguien que sufre, que tiene ese tipo de pensamiento, no que está sufriendo tanto que llega a eso. Incluso debería de intentar acompañarle antes de que llegue a ese límite, ¿no? Pero se nos escapa de nuestro alcance porque no lo hemos estudiado y es normal, es natural. Por eso necesitamos ayuda de gente que sí que lo haya hecho, y cuando vamos a pedirla muchas veces nos encontramos con las manos vacías, ¿no? Y eso es algo también que da luego mucho miedo, que es pide ayuda, pero luego no tienen la ayuda ni a nivel social, porque la gente no sabe del suicidio, piensa que tiene que, o sea, no entiende, y como no entiende, pues no sabe acompañar, y luego encima a nivel ya profesional no hay. No hay medios. No hay. Y como no hay, pues hay que hacer, no has pedido la ayuda y ahora te quedas un poco sola a veces. Y creo que hace falta hablar del suicidio también para hacer presión y que eso vaya cambiando, que ha mejorado. Sí. Y tenemos que valorarlo, pero no podemos quedarnos con esa comodidad de ha mejorado y ya está. Claro. Porque además sigue el bucle, ¿no? Ah, pues entonces esto no es importante. Total. ¿no? Me voy a mi casa y ya está, ¿no? Lola Segura, en tu caso eres voluntaria del Teléfono de la Esperanza y atiendes ese chat para jóvenes con ideación suicida. Tú, cuando escuchas hablar al resto de participantes de esta mesa, desde tu propia experiencia, desde estar al día a día teniendo esas conversaciones, que de verdad desde aquí me parece trabajo durísimo y que que te honra, pero no sabría ni a qué nivel. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo lo afrontas tú? ¿Cómo es ese día a día ayudando a otras personas que tienen estas ideas? Pues yo creo que por la parte de ideación, lo que yo más puedo notar es ese cansancio emocional, sobre todo, y la soledad. Yo creo que la soledad es que se da tanto en la persona que lo está sufriendo, que yo sí que interactúo más pues, personalmente por el chat con los jóvenes y con las personas que están pasando por situaciones así, pero creo que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Que es un sentimiento de soledad quizá más a nivel general, ¿no? Porque las personas que rodean a una persona que está teniendo ideación suicida, es eso, como que no se ven en el rol profesional y al intentar pedir ayuda tampoco la encuentran. Entonces también es difícil gestionar el tener a una persona cerca que presenta ideación
suicida, porque no sabemos cómo hacerlo por eso, porque al final es que es la pescadilla que se muerde la cola. No se habla del tema, no sabemos cómo hacerlo, entonces no hablamos del tema y pues sigue el bucle constantemente. Y en el chat yo noto mucho en general el cansancio emocional de la persona que está teniendo esas ideaciones. Y es complicado. Pero gracias bueno, en el chat yo creo que está muy bien hecho porque pasamos por una formación en la que se habla mucho sobre estas cosas. También tenemos mucho el apoyo de nuestros compañeros y seguimos un protocolo para casos de tanto de ideación como de conducta suicida. Lola, comentabas lo de la soledad en tanto en cuanto a las personas que os llegan. ¿Es recurrente este patrón de soledad asociado al tipo de persona que recurre a estos servicios de ayuda? Sí. La verdad que paradójicamente, porque vivimos en una sociedad hiperconectada, la soledad es, si no es lo que más veo en las personas que entran al chat, es de lo que más. Esa soledad percibida, al final muchas veces no es ni siquiera una soledad pues, de encontrarte completamente solo, no una soledad impuesta, sino una soledad más percibida por la persona. Muchas veces entran diciendo pues sí, tengo tal, tengo cual, pero no me siento comprendido, no me siento acompañado y no me siento parte de ello. Entonces, es cierto que la soledad es un factor que está muy, muy presente yo pienso que en la ideación suicida en general. Fijaos qué importante porque hemos estado hablando de, bueno, de los mitos, de qué es y sobre todo de las dificultades que surgen en cuanto a detectar esas señales, cómo prevenirlo, cómo hacer ese acompañamiento. Y es que según la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, hasta el 80% de las personas que mueren por suicidio dieron alguna señal de malestar previo. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces no supimos verla, no nos atrevimos a escucharla o no supimos cómo acompañar. Aquí no vamos hoy a dar consejos porque cada proceso es único y distinto, pero sí que podemos hablar de cómo estar, de cómo escuchar, de cómo acompañar sin juzgar y también de cómo prepararnos, porque acompañar no siempre es fácil, pero sí que podemos llegar a aprender. Por eso queremos mencionar a los Vigilantes de la Vida. Es una iniciativa que ofrece formación gratuita para cualquier persona que quiera saber cómo detectar señales de riesgo, cómo actuar ante una situación de ideación suicida y cómo acompañar desde el respeto y el cuidado. Es una red ciudadana promovida por Somos Estupendas que apuesta por la prevención comunitaria, porque todas en algún momento podemos ser esa persona que escuche, que sostenga y que ayude a tiempo. Lanzo esta pregunta y te voy a mirar a lo mejor, Carmen, y es ¿qué señales pueden pasar desapercibidas? ¿No? Que creo que está muy asociada a los mitos, ¿no? Que podemos asociar con una, no sé, fatiga emocional exacerbada y no, realmente es una señal de que esa persona está en un momento muy crítico. Uh-huh. Creo que prácticamente todas las señales pasan desapercibidas, ¿no? Creo que siguiendo también un poco con el tema del tabú y tal, como es algo que no tenemos en mente, que esto pueda pasar, tú vas viendo, ¿no?, que una persona está mal, que sufre, y pocas veces se te pasa por la mente pensar que esto puede ocurrir, ¿no? Entonces ya de base es muy difícil detectar. Porque realmente las señales que hay están bastante a mano, ¿no? Ahora mismo hay como mucha prevención, muchas campañas. Yo diría, así como en términos generales, cambios bruscos en una persona, ¿no? De repente cambios tanto a nivel emocional como de higiene, ¿no? En el día a día, dejar de ir a clase, dejar de salir con amigos. Esto es duro porque muchas veces se vive por parte del entorno como es que esta ya pasa de nosotros, ¿no? Se está quedando en casa, ¿no? O se minimiza, es que venga, anímate, pero tienes que hacer un esfuerzo, pero tienes que salir. Entonces, muy pocas veces estas cosas las vemos como, oye, cuidado, que es que aquí puede haber una señal, ¿no? Y sobre todo, muy pocas veces nos atrevemos a preguntarlo, porque es que esto también es algo que hay que hacer, ¿no? Yo puedo estar viendo que una persona tiene un cambio emocional o tiene un cambio pero puede ser otra cosa, ¿no? Entonces también es importante atrevernos en algún momento a preguntar, oye, si vemos que pasa algo de esto, ¿no? No estarás pensando en quitarte la vida, o a veces
hay frases, ¿no? No puedo más, estoy muy cansado, ¿no? Cosas como actitudes de despedida, de regalar cosas importantes. Estas cosas también son a veces señales de esto, ¿no? Y muy pocas veces, yo creo que casi nadie lo interpreta así. Sí. Y yo creo que es muy importante lo que has dicho de abordar directamente el suicidio, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta a nosotros, por lo que llevamos hablando todo el podcast, ¿no? De que sea tan tabú, que no se quiera hablar, nos cuesta como preguntar directamente si estás pensando esto. Muchas veces como que intentamos darle la vuelta, ver por dónde puedo tirar para no Genera decirlo cierta directamente. incomodidad. Entonces, Claro. como no lo enfrentamos, pues no, nos cuesta hacerlo, ¿no? Como romper esa barrera. Totalmente. Bueno, yo estoy segura que muchos de los que nos están oyendo hoy van a sentirse súper identificados conmigo, porque yo como animaba a mi hermana, porque mi hermana sí, yo con ella sí que hablé de esto, la única, los demás hermanos no, ¿no? Y yo de hecho a mis hermanos les decía, ojito, que Blanca nos va a dar un disgusto. Y, no, hombre, no, Lola, no seas exagerada. Bueno, pero yo como animaba a mi hermana, Alba, me vas a matar, pero la hacía salir a hacer deporte. Es natural, ¿eh? Venga, Blanca, vamos, nos vamos a correr, venga, vamos a hacer tal, nos íbamos a hacer unas excursiones tremendas para que se cansase y durmiese bien. Yo la arrastraba, en contra de su voluntad, ya no quería, y yo, venga, Blanca, que sí, era la manera de bueno, lo que yo entendía por animarla, ¿no? Claro. Ahora sé que cuando estás en un momento así, estás incapacitado para hacer nada, pero pobrecita, o sea, ella se venía conmigo y nos hacíamos una excursión de 7 horas. Y tú hacías lo que podías. Yo hacía lo que podía y era, claro, pero era la manera de yo intentar animarla a hacer deporte, que era cuando las endorfinas te salen bien, ¿no? Y sobre todo eso, intentar cansarte para luego intentar dormir mejor, ¿no? Hablaba mucho de sus hijos. Blanca, no hagas esto, tus hijos son pequeños. O sea, yo siempre tiraba por la parte emocional, que creo que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque, bueno, pues si una persona está que no puede más, es que ni tus hijos te valen, ¿no? O sea, ya volvemos al tirarse de una torre gemela, ¿no? O sea, quieres dejar de sufrir, ¿no? Sí, también hay una señal de la que yo no escucho casi nunca hablar y ya hasta yo misma lo he vivido, ¿no? Y se da sobre todo cuando ya hay incluso una ideación suicida, ¿no? Y es este cambio emocional. Y viene de un agotamiento generalmente, ¿no? De ver a una persona muy mal, visualmente, o sea, se ve muy claro, está mal, está cansada, no levanta ni la mirada, completamente apagada. Y de un día para otro está bien. ¿Por qué? Pues generalmente porque tú encuentras un alivio en esa idea de voy a acabar con todo, ¿no? Con tu vida, desgraciadamente. Entonces, como voy a acabar con todo, hay una sensación de bienestar enormemente falsa, ¿no? Porque al final también acabar con todo te genera un dolor tremendo, ese pensamiento solo, pero hay una calma, una paz en ti que hacía tiempo quizás que no encontrabas, y ese cambio emocional tan brusco es una señal también de mucha alerta, porque se suele dar además cuando ya estás a punto de llevar algo a cabo. Sí, tal totalmente. Cual. Es que me lo estás redactando. Blanca estaba fatal. Es verdad que las caídas más bruscas de ella eran en primavera y otoño, sobre todo otoño. Y yo me acuerdo que a finales de agosto lo hablé con mis hermanos, nos hicimos la típica comida de esta, somos familia numerosa, todo gira en torno a una comida, claro. Y yo le dije a uno de mis hermanos, qué bien está Blanca ahora, qué bien. Yo me había ido con ella a hacer una excursión tremenda, fantástico, con mi madre estaba mejor que nunca, con el otro tal, o sea, y estábamos todos unas carcajadas, que la tenemos grabada de ese día, unas carcajadas maravillosas, y a los 4 días se fue. Claro. O sea, efectivamente, y luego todos nos dijimos, es que de mí se despidió, con mi hermano se fue al cine, con el otro se fue a no sé dónde, y mira, uf. Sí, yo creo que en general de las señales más claras es ese tipo de cambio no brusco, lo que llevas viendo durante un tiempo que está haciendo una persona y que de repente cambia, ya sea de estar muy bien a muy mal o de estar muy mal a muy bien, ¿no? Ese tipo de cambios no son normales, no son naturales, y menos si tienes tú la mosca detrás de la oreja de si puede estar pasando ahí algo. Por eso también es súper importante preguntar, no solo para quedarte tú tranquila como persona, tranquila entre comillas, ¿no? Porque si la respuesta es sí, lo estoy pensando, pues tranquila no te vas a quedar, pero también para darle un espacio a esa persona poder hablarlo, porque quizás esa persona ni siquiera ha encontrado la manera de sacarlo de sí, de cuando tú le preguntas a alguien no te veo bien o
te veo rara, puede ser que estés pensando algo referente a esto, le estás dando un hueco, un lugar donde si le acompaña y le escucha sin juicio de invalidación se puede sentir segura como incluso para pedir ayuda, ¿no? Y eso sería súper importante en todos esos casos. Sí, sí, y son señales que pasan muy desapercibidas, ¿no? Que es lo que tú has dicho, que a lo mejor la gente del entorno puede pensar, jolín, qué bien, parece que está mejorando. Es que no se te pasa por te la lo cabeza. esperas, Al claro. contrario, que no, al contrario dices, qué bien, joder, qué bien está Blanca. Tal. Claro, claro. Por eso yo lo veo como muy... cuando es ese cambio de estar medianamente bien o bien y de repente está muy mal, lo ves más claro y la persona como que puede llegar a pensar eso, por eso es necesario también el preguntar directamente, pero cuando la persona está en ese que lleva mucho tiempo mal y de repente está muy bien, lo que genera alrededor es esa falsa creencia de que parece que está mejorando, parece que va mejor, ya se ha acabado, y es todo lo contrario. No te aferras a eso, ¿no? Te aferras, o sea, claro. Claro. Estás, bueno. Por eso es una señal que yo veo súper desapercibida y de que es necesario que se diga, porque eso puede parecer todo lo contrario. Carmen, en este proceso de acompañamiento, ¿qué se puede, más o menos, decir y que a quien nos está escuchando diga, esto vamos a intentar mencionarlo? ¿Qué le podemos decir y qué no a esa persona en el momento en el que, como comentaba Alba, pues a lo mejor ha encontrado ese espacio de que lo va a hablar? Claro, yo entiendo que ese momento de la conversación es muy complejo como acompañante. Claro. En esto lo primero, cuidado con la culpa, con culpabilizarse a uno mismo, ¿no? Que pienso en ti, Lola, por ejemplo, de en ese momento lo hice mal, o esto no es responsabilidad individual de nadie, ¿no? Nadie tiene la culpa de no haber visto esto, de no haber respondido bien. Aquí es donde es un problema estructural, ¿no? Nadie nos ha enseñado. Entonces cada uno lo hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe en ese momento. Es cierto que hay como ciertas cosas, ¿no? El evitar culpabilizar, pues por ejemplo, esto que decías, ¿no? Emocionalmente y tus hijos, y ¿no? Al final la persona, nosotros pensamos que frenamos, ¿no? Pero al final ahí se añade también un poquito más de estigma, ¿no? Esto no está bien, minimizar, ¿no? Venga, va, que no pasa nada, vamos a salir, vamos a hacer, vamos a... y creo que es como todos los problemas de salud mental al final, ¿no? Es escuchar. O sea, no hay que decir mucho. Lo que podemos decir, pues estoy aquí, te escucho, gracias por contármelo, vamos a pedir ayuda juntos, vamos a buscar la manera. Creo que es importante aquí también tener en cuenta el matiz ¿no? De que en realidad lo que está pasando es que no veo salida a este sufrimiento, entonces poder hablar desde aquí, ¿no? Vamos a buscar alternativas, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? No te voy a dejar solo con esto. El tema también de hacerle sentir querido, valioso, porque yo veo mucho en los pacientes en esos momentos como sensación de soy una carga, ¿no? Y es mejor que ya desaparezca porque es que no puedo seguir molestando, ¿no? Estoy haciendo daño. Entonces, esa parte también de en ningún caso estaríamos mejor sin ti, ¿no? Necesitamos o sea, queremos estar aquí contigo y te vamos a ayudar. Esto también es importante. Pero yo a esta también, es que tengo reflexiones para todas. Habéis visto que soy como, qué horror. Yo creo que cuando estás de acompañamiento de alguien que está con estas intenciones, por más que le digas vamos a pedir ayuda, te dicen que no, no quieren, porque les da vergüenza. O sea, se sienten... Yo tengo una amiga que tiene maltrato y no lo quiere decir, no quiere denunciar. Y mira que estamos en una sociedad ahora y no lo quiere contar. Y mi hermana no lo quería contar y se avergonzaba de lo que le pasaba. Claro. Y os digo una cosa, yo me avergoncé cuando lo hizo. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Que ahora me da vergüenza haber tenido vergüenza, ¿no? Pero es un sentimiento que no lo puedes... Es que es verdad, o sea, el sentimiento de culpa, el sentimiento de que, joder, que una persona de tu familia, de tu entorno, que haya querido acabar con su vida, con una familia tan unida, que nosotros somos, los Ochoa, somos una piña, ¿no? Y que si uno de los nuestros haya ido y no hayamos podido ayudarle... Es que es un sentimiento de culpa tremendo, tremendo. Ahora es verdad que ya lo he trabajado mucho y sé que, bueno, la única culpa que me he hecho es no haber pedido ayuda yo para saber cómo ayudarla.
pero que el sentimiento de culpa, y cuando una persona te dice que no quiere decirlo, que la respetes, pues es lo primero que intentas hacer, ¿no? Pues es respetarla. Es muy complicado, desde Sí. luego, ¿no? Acompañar a alguien que sufre y que sufre tanto y que quiere ese final, bueno, de que quiere dejar de sufrir, ¿no? Y la única forma que encuentras ese final es muy complicado, muy duro. Desde luego tenemos que aprender nosotros en esa situación, yo que he estado un poco de los dos bandos, a cuidarnos también, ¿no? Acompañando a las personas. No tenemos la responsabilidad de la vida de nadie, desgraciadamente, más que de la nuestra, y podemos intentar ayudar tal y como, bueno, con las herramientas que tengamos en ese momento, y seguramente no sean las más adecuadas porque lo que venimos diciendo todo el rato, no nos enseñan a tener las herramientas adecuadas, y de eso no tiene culpa a nadie, ¿no? Totalmente. Yo misma, incluso habiéndolo sufrido, he intentado acompañar a gente que lo estaba viviendo y lo he hecho mal porque son situaciones que te superan y que te desbordan completamente, ¿no? Y es natural y humano también. Por eso para mí es muy importante precisamente hablar de todo esto, ¿no? De qué se puede, de cómo podemos mejorar sin la culpa, ¿no? Sin echarnos el látigo por no haberlo hecho antes, sino a ver qué podemos hacer ahora en vista al futuro, ¿no? Porque es desde luego lo único que podemos controlar. Lo que ya está hecho podemos aprender, ¿no? De ello, y creo que es en lo que nos tenemos que centrar. A mí me parece muy importante cuando alguien bueno, encuentra ese lugar seguro en ti para hablar de todo esto, ¿no? Y te comenta todo eso, también dejar un poco de lado ese positivismo tóxico, ¿no? Porque tenemos la idea de me siento muy mal, no puedo salir de esta. No, sí vas a poder, sí vas a poder. Bueno, ¿estás tú metido ahí? No, ¿verdad? Que entiendo la respuesta, porque es lo típico, ¿no? Un nene llora, no llores, no pasa nada, tranquilo, porque a nosotros nos incomoda también las emociones de los demás, pero no ayuda porque la persona que se siente así necesita que la gente respete que se siente de esa forma, ¿no? Y la mejor respuesta generalmente yo creo que es normal que te sientas así después de todo lo que estás viviendo. No significa que sea verdad, no significa que no vayas a poder, pero es normal que pienses que no puedes y necesitas ayuda para que te ayuden a ver que vas a ir pudiendo, ¿no? Se habla mucho de, ya verás que vas a encontrar la luz al final del túnel, y esa persona en el túnel te manda un poco a la mierda. Porque tú estás ahí y tú lo ves todo oscuro, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar un poco el discurso desde fuera. Tu túnel está oscuro porque tú ahora mismo lo ves así, no porque el túnel sea oscuro. Y es natural, es normal, lo respeto y lo puedo llegar a entender o no, pero se puede cambiar, ¿no? Y esa luz al final del túnel quizás no existe. No todo es oscuro hasta que al final aparece la luz brillante y ya se te ha ido todo. Pero sí que pueden ir surgiendo pequeñas lucecitas, ¿no? A las que agarrarnos. Y eso, una de esas lucecitas puede ser que alguien, cuando tú comentes me encuentro mal, te diga, pues lo entiendo, ¿no? Es normal que te encuentres mal, has pasado por mucho, o ni siquiera sé por lo que has pasado, pero tiene que ser muy complicado. Y que te sientas así ahora no significa que vaya a ser para siempre, aunque tú pienses que sí. No dejar de lado ese positivismo de esto va a pasar, ya verás, pues puede ser, ¿no? Pero ayuda más el entiendo que te sientas así, ¿no? Y el dejar de hacerle sentir a esa persona de manera inconsciente, pero dejar de hacerle sentir a esa persona como responsable de cómo se está sintiendo, y empezar a abrazar un poco más con las palabras. Y cuando no sabemos ni siquiera qué decir, el silencio muchas veces es la mejor respuesta, ¿no? Porque a veces intentamos ayudar de más y yo a alguien que tiene un E15 no le digo cómo curárselo, porque no tengo ni idea. Pues a alguien que sufre de depresión o que sufre de suicidio, yo no le puedo decir cómo salir de ahí. Yo puedo acompañarle en el proceso, lo mejor que sepa, informándome con profesionales de cómo hacerlo. Ya está. Totalmente. Carmen, hemos hablado de, ¿no?, qué decir y qué no decir a una persona que tiene esta ideación, qué herramientas puede haber, pero aquí quiero poner un momento el foco en quien acompaña. ¿Cómo nos cuidamos si estamos en un proceso de acompañamiento
y cómo cuidamos incluso el entorno a esa persona, ¿no? Porque, Lola, tú lo comentabas, ahora pienso, ojalá poder haber pedido ayuda, pero claro, en una sociedad de silencio es imposible incluso llegar a pensar en una misma como figura de acompañante. ¿Cómo podemos cuidar de esa persona que acompañe y cuidarnos a nosotras mismas si estamos ahí? Porque yo me imagino que es muy probable que quien nos esté escuchando o viendo ahora mismo piense, pues estoy pasando por esto, estoy acompañando y no sé cómo cuidarme a mí también para ayudar. Pues mira, para mí lo más importante es no hacerlo solo. O sea, intentar formar un equipo, ¿no? de tanto a nivel profesional si la persona quiere pedir esa ayuda o si no, a nivel personal mío, ¿no? Pido yo mi ayuda y me voy apoyando ahí para que me vayan guiando en cómo puedo hacer esto, ¿no? Pero incluso yo como profesional que llevo este tipo de casos, yo sola tampoco podría. O sea, yo necesito tener contacto con el colegio, por ejemplo, en el caso de que sean jóvenes, yo necesito un psiquiatra en su caso, yo necesito hacer equipo con la familia. Tenemos que ser todos, ¿no? Porque ahí viene otra parte muy importante para cuidarse. No podemos salvarle la vida a esta persona. Justamente la formación de vigilantes de la vida va un poco en esta línea, ¿no? Ya hay más de 22.000 personas que se han formado de esta manera y esto es lo más importante, ¿no? Sé lo que estoy haciendo, sé lo que tengo que hacer y sé que yo sola, no, o sea, ni yo sola ni con nadie, no puedo salvarle la vida a nadie, pero por lo menos tengo una mínima tranquilidad de que estoy haciendo lo que puedo. Para mí eso es la sensación que hay que intentar quedarse, ¿no? Hice lo que pude en ese momento. Bueno, lo que pasa es que cuando estás viviendo ese momento, yo os puedo decir que es agotador. Claro. Es agotador. Totalmente. Agotador. O sea, otra vez. Y entonces toda la familia, ¡guau! Nos veíamos en tal. Y al cabo de unos meses ya, y otra vez. Y el otra vez es agotador. Sí. Entonces, pues es agotador como cuando cuidamos a nuestras personas mayores, ¿no? Pues también hay veces que dices, es que no puedo más. O sea, es el síndrome del cuidador, ¿no? Que está agotado y es que es agotador. Sí. Pero bueno, y yo creo que el paciente en este momento, o sea, en esos momentos, él sabe. Tu lenguaje corporal muchas veces es ese resoplido que no tienes que hacer, pero que lo haces. La gente que lo sufre ve que eres un estorbo. Entonces me voy a quitar de en medio, voy a dejar de... No quiero daros más trabajo. Por eso también hace falta tanta conciencia, no solo de quien cuida, sino de quien está siendo cuidado, ¿no? Porque Claro. Es normal que quien acompaña se canse de acompañar, porque es algo tan complicado y tan complejo que le cansa a todo el mundo. Por eso es importante la red de apoyo para el cuidador, pero para quien está siendo cuidado, comprender que alguien se canse no significa nada más y nada menos que la situación es muy complicada. Punto final, ¿no? Ser consciente de que estás teniendo un problema y de que tú no eres el problema, a pesar de que a veces las señales que recibe de los demás te da un poco esa sensación, pero entender que, bueno, que son personas, que son humanos, que hacen lo que pueden, al igual que tú, y que no puedan siempre aguantar el resoplido, es también como persona que está siendo cuidada, tener su parte de responsabilidad, ¿no? Yo me siento mal y esto es muy complicado para mí. También debo de entender que lo estás haciendo para ti y que haces lo que puedes en la medida de lo que tienes, y que tu respuesta no siempre va a ser la más adecuada porque eres persona, eres humana, y eso no significa que yo esté haciendo algo mal, ¿no? No significa que mi propia hermana se canse de acompañarme el hecho de que yo esté haciendo algo mal como persona que está sufriendo, sino que simplemente todo es muy complejo y a todos nos va a superar en algún momento y es normal, está bien. Hay que pasar también por eso y tener como esa conciencia de la situación, ¿no? Sí. En este punto os quería preguntar si hay algunas causas o patrones o una serie de vivencias que hayáis detectado que se repitan en personas que tienen ideaciones suicidas y que pues finalmente se suicidan. Si habéis visto que hay algo que se repite o no, por el contrario, ¿cómo lo veis? Yo, por la parte más del chat, que entra más gente joven y demás, lo que veo es mucha desesperanza hacia el futuro también.
porque al final cada vez vemos más competitividad. Por ejemplo, ahora con el tema de la selectividad, ¿no? No le explican en ningún momento a los chavales que una nota no te define a ti como persona, ni va a definir tu futuro, que existen como más salidas y claro, se centra mucho en ese contenido teórico, ese mencionarlo todo, dejártelo todo muy bien preparadito, pero luego te encuentras pues a niños que hartándose a estudiar, no sacan la nota que necesitan para entrar en la carrera porque hay muchísima competitividad y se deprimen muchísimo, y ya no solo con temas académicos, sino pues a lo mejor más a futuro con el tema de la vivienda. En gente joven yo lo que noto más es esa desesperanza en general por el futuro, por estar comparándose con unos y con otros y viendo que en la televisión todo lo que te dicen que va a futuro es malo. Entonces yo veo mucha desesperanza. Lola, hablas de la gente joven y aquí tenemos un dato, y es que en España el suicidio es la primera causa de muerte externa entre jóvenes de 15 a 29 años y además afecta especialmente a quienes viven situaciones de exclusión, discriminación o precariedad, personas del colectivo LGTBIQ+, jóvenes, personas migrantes o racializadas. Es decir, esto no es un tema individual, estamos ante un tema estructural. ¿Qué riesgos específicos, y lo comentabas muy bien, Lola, pero enfrentan las personas jóvenes hoy? Porque este dato, la primera causa de muerte externa entre los jóvenes de 15 a 29 años, es demoledor. O sea, estamos ante una lacra social de la que estamos empezando a hablar, pero los datos son terroríficos. Pues mira, hay algo que a mí personalmente me preocupa mucho y que me lo encuentro mucho, ¿no? Y creo que es con lo que tiene, o sea, que con esto está relacionado este aumento en los jóvenes, y son las redes sociales y lo que está pasando dentro de las redes sociales con respecto a estos temas, ¿no? Aparentemente hay un control, supuesto control, ¿no? De que no haya este tipo de contenidos, pero este control al final es que no se pueda escribir la palabra suicidio dentro de una red social, y que si lo escribes pues te remitan al teléfono de ayuda o tal, ¿no? Pero realmente lo que está pasando es que hay como una red oscura dentro de estas aplicaciones a las que es muy fácil llegar, de pues grupos pro suicidio, romantizándolo, incitando a hacerlo, y estas personas que están pasando por este tipo de ideación de crisis están encontrando en estos lugares como una pertenencia a un grupo, ¿no? De repente aquí me entienden, de repente aquí piensan lo mismo que estoy sintiendo yo. Entonces, lo que fuera no lo puedo hablar, de repente aquí es un tema muy frecuente, ¿no? Entonces, algo que antes no pasaba, está pasando ahora, y es romantizarlo, que haya gente hablándote de ello, y además explicación de métodos, cosas que se está estudiado, que te acercan a la posibilidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo por eso, porque es cierto que tiene pues su parte buena, ¿no? Nosotros estamos al final en el chat de la Esperanza gracias a tener redes sociales. Este podcast pues está en internet y lo está viendo gente que le puede ser de ayuda, pero es cierto esa doble perspectiva, ¿no? Que tanto... Yo creo que va mucho con el tipo de uso que hagamos de las redes sociales, ¿no? Porque es eso, puedes encontrarte un tipo de uso que te ayude personalmente, muchísimos recursos que puedes encontrar gracias a Internet que quizá antes no teníamos, pero también esa falta de regulación hace que puedas acceder a sitios donde te especifican, donde te dicen cómo hacer las cosas, sentirte acompañado, pero de personas que en cuanto a tu problema no te están influyendo en una manera positiva, digamos, ¿no? Encuentran el apoyo ahí. Totalmente. ¿No? O sea, hay, pues eso, ¿no? Publicación incluso yo he visto, ¿no? Publicaciones de personas tras un intento de suicidio en la cama del hospital, una foto y miles de desconocidos, ánimo, estamos contigo, ¿no? Encuentran ahí ese apoyo que no están pudiendo encontrar en otro lugar. ¿Qué creéis que falta en los sistemas? En el sistema judicial, en el sistema legislativo, en el sistema educativo. ¿Qué falta para que el suicidio sea entendido como lo que es, ¿no? Un problema social, y que haya herramientas a las que las personas, tanto quien lo sufre como quien lo acompaña, puedan acceder? ¿Qué nos falta? ¿Qué paso hay que dar?
escucha, darle importancia a lo que está pasando, ¿no? Y yo creo, sobre todo, ese interés real en todo lo que sucede. Al final, los jóvenes, por ejemplo, ¿de quién depende? De los mayores, ¿no? La gente joven que sufre no puede ir a un psicólogo por sí mismo, tiene que depender de un mayor que le lleve. Si el mayor, para empezar, no le lleva, porque no nos encontramos también mucho esa situación en los jóvenes que no tenemos un apoyo familiar bueno, pues ahí se queda la historia, ¿no? Y conforme va avanzando todo, pues al final muchas veces es ese, buscar la salida del sufrimiento a través del suicidio. Y luego si los mayores buscan esa ayuda en este sistema que no le da importancia, la importancia que tiene a la salud mental y que finge, bajo mi parecer, un falso interés y una falsa implicación, ¿no?, en todo esto, porque entiendo que no tiene que ser fácil para los de arriba encontrar una solución a esta situación, pero creo que tampoco es tan complicado porque los que estamos abajo sabemos qué es lo que hay que hacer y creo que hay mucha más posibilidad de hacer cosas desde arriba de la que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces falta verdadero interés en frenar todo esto o más bien en intentar abordarlo de una forma que sea más lógica para la cantidad de gente que lo sufre, porque no puede ser que yo que yo necesite ingresar en Málaga para un trastorno de la conducta alimentaria y haya 11 camas para toda Andalucía. O sea, no puede ser eso. Entonces, si no hay ese verdadero interés, esa escucha y esa importancia a todo lo que está pasando, se nos cae todo. Alba, comentabas que faltan medios y es verdad, pero yo creo que estamos haciendo ahora mismo, levantando un primer ladrillito que es hablar, porque hablar es el primer paso. Y es que cuando una persona se va, no solo deja un vacío, deja también preguntas, incomprensión, culpa, rabia, silencios. El duelo por suicidio tiene muchas capas y muy complejas y a veces pueden llegar a ser muy solitarias. Aquí no hay respuestas simples, solo presencia, escucha y validación del dolor. Hablando del duelo, y te voy a hablar directamente a ti, Lola, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de, bueno, pues de, vale, ha pasado y ahora, ¿cómo ha sido ese duelo? Pues os lo he dicho un poco antes, ¿no? Al principio fue un varapalo impresionante, ¿no? Lo primero, la vergüenza. Yo tenía vergüenza. Yo cuando buscábamos a mi hermana, que no sé si os acordáis, pero estuvimos 11 días buscándola, más de 3.000 voluntarios. Bueno, fue un operativo tremendo que se montó aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid. Yo no quería que apareciese. Yo al jefe de policía le decía que no aparezca por el sentimiento de vergüenza, de que la gente supiese que Blanca se había muerto por suicidio, ¿no? Y luego también por mí, qué egoísta, ¿no? Qué mal. Luego es verdad que cuando ya por fin decido darle voz, ¿no? E intentar dar visibilidad, normalizar y concienciar a la gente de la importancia que tiene cuidar la salud mental, ha sido cuando ya al contarlo, pues como que me he sanado, ¿no? No solo eso, sino que he montado una fundación que se llama Fundación Blanca, de apoyo al deportista, para que, por lo menos en el deporte, intentar que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Es verdad que estamos ayudando a más de 800 deportistas con teléfonos de ayuda psicológica, con apoyo psicológico y sobre todo haciendo documentales y dando mucho de qué hablar, ¿no? Y yo creo que pues, el duelo yo lo he sanado, al contrario. Muchas veces que me dicen, Lola, muchísimas gracias, me has salvado la vida, ¿no? Muchos deportistas, y siempre les digo, no he sido yo, ha sido Blanca, ¿no? Y es una manera de salvar mi duelo. También te digo que dentro de mi familia, de mis hermanos, los que quedan, hay alguno que sigue enfadado con ella porque no lo ha entendido. Entonces, dependiendo, cada uno lleva el duelo a su manera, ¿no? Yo lo he llorado todo y de repente dejé de llorar. Cuando decidí de algo tan dramático como lo que pasó, hacer algo bonito, para mí ha sido, me levanto cada día con una sonrisa y con ganas de ayudar a la gente. Gracias, Lola. En este podcast somos humanas y yo soy una periodista aquí y me está costando mucho este episodio, así que de verdad gracias. Pero bueno, antes de despedirnos, os quería pedir una frase, ese algo que se tenía que decir
y se dijo. Os voy a pedir que sea cortita, pero bueno, después de escucharos va a ser muy contundente. Así que, ¿quién quiere tener el honor de empezar? Pues si queréis empiezo yo. Yo pienso ya como para terminar, ¿no? Que el acompañamiento con una persona, el mostrarte presente, puede salvar una vida, que es necesario conocer pues qué es mejor decir y qué no, pero considero que si no es la parte más importante de las que más, el acompañamiento. Para mí yo me quedaría con la importancia de empezar a hablar de ello, ¿no? Que es muy incómodo, pero que entre todos empecemos a poner esta palabra, ¿no? El suicidio, que no sigamos usando eufemismos, ¿no? Y murió en trágicas circunstancias y todas estas cosas que se dicen, y que pongamos nombres y que lo normalicemos en nuestro día a día, ¿no? Que esto existe. Para mí lo más importante sería decir que el suicidio es un poco el final trágico, ¿no? Y que hay que intentar no llegar a ello, ¿no? Hay que intentar pedir ayuda antes de tener esa ideación suicida y acompañar a la gente antes de tener esa ideación suicida. Estamos acostumbrados a tener que llegar al límite y a ayudar a los demás cuando ya están al límite, y creo que es importante dar un poco ahí un retroceso, ¿no? E intentar no llegar a eso. Me habéis dejado la última, soy la madre. Bueno, yo creo que es muy difícil. Cuando no has pasado por un problema psicológico, yo creo que es muy difícil empatizar con alguien que lo está pasando. Es muy difícil ver a tu hermana mayor, que ha sido tu referente, ¿no? De repente que no se puede lavar la cabeza, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que empatizar. Y si no lo entendemos, porque es muy difícil, gracias a Dios, yo me ha costado mucho entenderlo porque no he sufrido nunca un problema así, yo creo que hay que intentar eso, ponerte en el pellejo del otro y pedir ayuda. Para mí la clave es pedir ayuda, y la frase que yo te digo es que no hay salud si no hay salud mental. Muchísimas gracias a todas de corazón. Gracias a vosotros. Sí, es una labor muy importante hablar de estos temas, y dejar espacio a que se pueda hablar sobre ello también es de agradecer. Muchas gracias. Gracias. Y a ti, que estás al otro lado, gracias por escucharnos. Y ya sabes, si estás sintiendo que ya no puedes más, recuerda que no estás sola. Pedir ayuda no es una debilidad, es valentía. Por eso puedes llamar al 024, una línea gratuita, anónima y disponible los 7 días de la semana, las 24 horas. Y también está disponible el teléfono de la esperanza, el 717-003-717. Y si lo necesitas, aquí en Somos Estupendas encontrarás un espacio seguro con psicólogas que quieren, pueden y saben ayudarte. Caris, nos escuchamos muy pronto aquí en Se Tenía que Decir y Se Dijo. Y ahora sí, un besito.